Hoy estaremos hablando sobre la ética de las tres generaciones. Para ello entonces necesitamos primero entender que el ser humano ha establecido desde la historia de la humanidad, ha establecido la necesidad de relacionarse y de crear vínculos políticos, económicos, sociales y culturales que le permitan desarrollarse como individuo y también como ciudadano. Dentro de esa ética entonces vamos a encontrar tres tipos, ¿sí?, de generaciones. La primera entonces estará la ética personal, la segunda la ética social y la tercera la ética global. La primera entonces está basada o entendida desde los aspectos del bien y el mal, donde se tienen en cuenta esas relaciones que se dan en el momento, que se dan en un lugar y en un tiempo determinado, donde se debe afrontar diferentes problemáticas de una manera inmediata, en la cual se pueda generar lazos sanos donde se establezca realmente el bien ante todo. Luego vamos a encontrar la ética social. Esta ética entonces está basada entre lo justo y tiene en cuenta también la injusticia. En esta segunda generación vamos a encontrar que son esenciales las relaciones sociales, entendidas desde los aspectos democráticos y también sobre los derechos humanos universales. Y ya desde la tercera generación vamos a encontrar la ética global, entendida sobre la sostenibilidad y la insostenibilidad. Entonces aquí ya las relaciones van a ser ya entendidas desde lo macro, entendidas a nivel global, entendidas a nivel mundial, sobre las diferentes garantías, leyes y normas que se establecen para garantizar que todo lo que nosotros hagamos con el medio que nos rodea, pues realmente sea entendida desde la sostenibilidad y ante todo pues que garantice el, el bienestar desde los recursos, desde lo que nos ofrece el medio ambiente. Entonces entendida también como ese medio para garantizar la vida de las futuras generaciones. Aquí entonces vamos a tener en cuenta algunos aspectos muy importantes de cada una de estas tres generaciones, que está totalmente vinculada con la ética y con el ser humano. Entonces, desde la primera generación, ¿qué aspectos éticos debemos nosotros tener? Entonces, primero, la filantropía, esa capacidad que nosotros de ser, ¿sí?, de ser bondadosos, de llegar a ejecutar buenas acciones con el fin de ayudar sin ningún tipo de esperar un beneficio. Entonces aquí, como vemos, aquí encontramos la buena acción relacionada lógicamente con la bondad, luego entonces vamos a encontrar a nosotros acá la segunda generación basada desde los derechos humanos, como ya habíamos explicado anteriormente, pero en este caso entonces teniendo en cuenta las reformas jurídico-políticas que se establecen desde un gobierno, desde un Estado, para garantizar entonces la justicia sobre la sociedad. Luego encontraremos nosotros la tercera generación, donde establece una responsabilidad social, entonces donde debe gestionar, donde debe garantizar una política que disminuya los impactos
ambientales, los impactos que se puedan generar desde el medio que nos rodea. Entonces aquí vamos a encontrar ya en un segundo nivel que a partir del principio de la ecología de la acción, entonces va a existir diferentes tipos de ética en el cual se puede clasificar esas generaciones. Entonces la existencia de la ética del bien, la existencia de la ética de la justicia y la existencia de la ética global. Entonces desde la primera generación, entonces debe existir la ética del bien. ¿En qué consiste o en qué debe tenerse en cuenta en esta ética del bien? Que debe estar centrada en la distinción del bien y del mal, donde se debe integrar ¿qué? La bondad. O sea que en esta ética del bien, que está totalmente relacionada con la primera generación, el bien debe establecerse sobre el mal, entendida directamente sobre el individuo, que es donde va a nacer esa bondad y ese sentir de actuar de una manera correcta ante la necesidad del otro. Ya desde la segunda generación entonces aparece esa ética de la justicia, centrada entonces, como anteriormente lo había dicho, en lo justo, pero aquí donde se debe establecer que distinción de lo justo y lo injusto, con el fin de qué, de dejar de lado la injusticia y de esta manera poder integrar la justicia. Entonces, si cumplimos con la primera generación, la ética del bien, y cumplimos con la segunda generación basada en esa ética de la justicia, entonces podremos nosotros llegar a la tercera generación, que es la ética global, la cual entonces ahí ustedes encontrarán que está centrada ¿qué? En la sostenibilidad global de los efectos colaterales generados por la presencia del hombre en el planeta. Entonces, ¿qué debemos entender o comprender? Que si nosotros manejamos bien esa ética de primera generación y segunda generación, que está basada en la filantropía, en los derechos humanos, donde aparece esa ética del bien, donde aparece la ética de la justicia, nosotros podemos integrar estas dos éticas, del bien y de la justicia, y dará como resultado esa ética global. ¿Por qué? Porque tendremos la capacidad como seres humanos y también como ciudadanos de entender cuáles son las consecuencias de nuestro actuar y asimismo entonces hacer esa distinción de lo que debe ser y de lo que es en la actualidad, de acuerdo a nuestro comportamiento, cómo nosotros estamos dando lugar a esa sostenibilidad, a esa preparación que debemos tener nosotros para cuidar todo lo que nos rodea y de asegurarnos de que la justicia prime ante todo, dando lugar al bien común y dejando de lado el egoísmo. Por eso tan importante que nosotros entendamos que como seres humanos el planeta puede estar en un momento que pueda asegurarse el bienestar, el cuidado completo y en este caso de una manera muy acorde a la necesidad del ser humano, pero también garantizando que cada recurso cumpla no solamente con el asistirnos o brindarnos o cubrir una necesidad, sino también que las futuras generaciones también puedan suplir sus necesidades, pero de acuerdo a lo que nosotros hagamos hoy, garantizando que habrá un futuro mejor.
Ahora, ¿qué podemos encontrar también? Ya desde la ética de primera generación, entonces aquí pues ya tenemos un poquito más enfocado lo que es la ética de primera generación. Entonces es el concepto clásico de las sociedades tradicionales, relaciones de proximidad. Entonces ahí tenemos un ejemplo, cara a cara con nuestros pacientes, nuestros vecinos, nuestros usuarios, el equipo de salud, con aquellas personas que nos podemos estar relacionando, bien sea desde el aspecto económico, político, social, desde la educación, desde la familia. Serían esos conceptos tradicionales que nosotros manejamos. Aquí entonces vemos la responsabilidad social, que ya comienza a establecer esos vínculos con la ética de la segunda generación, donde aparecen los derechos humanos, ahí como lo pueden ver en la imagen. Y va a comenzar a establecer esa necesidad de cuidar el medio ambiente, de llevar buenas prácticas laborales, de entender a nuestro gobierno, ¿sí? Que no es solamente un ente aislado al ciudadano, sino que debe ser algo que debe estar integrado y que debe dar solución a las necesidades de su sociedad. Aquí entonces tenemos ya temas relacionados con consumidores y otros aspectos que son importantes desde la ética de la primera generación. Ya desde la segunda generación, entonces ya especificando, corresponde la época moderna, el siglo de las luces, en este caso el auge del sujeto, de la ciudadanía y los derechos humanos. Entonces aquí a la perspectiva del bien y el mal se agrega de la justicia y la injusticia en el marco de las estructuras sociales del Estado-Nación. Entonces, si vemos la primera, es un poco más personal, esa ética de primera generación, pero aquí ya entonces se está vinculando otros aspectos importantes, como es que la ciudadanía y los derechos humanos. O sea, no se puede hablar de la ética de la segunda generación si no estamos nosotros relacionando siempre y vinculando la importancia de los derechos humanos en todo lo que nosotros realizamos. Aquí entonces entendemos que corresponde a qué? A la época moderna, segunda generación, donde la ciudadanía que cambia, ha ido cambiando, adoptando la dimensión de derechos universales, donde el hombre pasa a relacionarse con el Estado. Se trata de distinguir la justicia de la injusticia. Esto quiero que lo tengamos siempre recalcado. Lo estoy recalcando porque son partes vitales, ¿sí? Partes vitales de la ética que estamos tratando. Entonces recordemos, de primera generación, lo bueno y lo malo, y de segunda generación, de aprender a distinguir ¿qué? La justicia de la injusticia. Entonces aquí ya tenemos como tal los 10 derechos humanos más importantes, o por lo menos que podemos resaltar en esta sesión. Entonces, derecho a la igualdad, prohibición de la discriminación, derecho a la vida, prohibición de la esclavitud, prohibición de la tortura, derecho al reconocimiento ante la ley como persona, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a recursos ante un tribunal competente, restricción del arresto arbitrario y del exilio, derecho a una audiencia justa y pública. Entonces aquí apenas mencionamos y tenemos como ejemplo los derechos humanos que podemos resaltar en esta sesión. Ya aquí entonces enfocándonos en la tercera generación, ética de la tercera generación, corresponde a la época de la aldea global, en la que estamos, donde se tienen que entender los problemas locales y mundiales. En este caso nosotros no podemos ser ajenos a todas las problemáticas que se están generando en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestro barrio, pero tampoco podemos desconocer las problemáticas que se están generando a nivel mundial.
Entonces aquí se trata de distinguir qué, volvemos a recordarlo, sostenibilidad y la insostenibilidad. Aquí entonces es sustentable todo acto que se hace responsable de los demás. Entonces, un ejemplo, yo puedo necesitar el agua para mis necesidades básicas, para realizar diferentes actividades, pero lo correcto es que yo use el agua o esas fuentes hídricas de manera correcta, donde yo no voy a contaminar el agua, donde yo no voy a contaminar los ríos. Eso sería usar correctamente, y en este caso los medios que me rodean, ¿sí?, de manera responsable, porque no solamente voy a usar yo esos recursos, sino también los demás. Aquí entonces vemos la ética de la tercera generación es más compleja que las anteriores. Tiene que integrar ¿qué? Ya les había dicho anteriormente, la bondad y la justicia dentro de la perspectiva de la sostenibilidad. Aquí ya hay otro ejemplo. Entonces, desde nuestra perspectiva, no puede ser ético promover que todos los habitantes del planeta tengan acceso a un automóvil personal. ¿Por qué razón? Porque eso lo que generaría sería mayor contaminación y asimismo pues destruiríamos más nuestros ecosistemas. Entonces, ya aquí concluyendo, no sirve ser solamente que buena gente en forma personal y luchar por la igualdad de condición entre todos los miembros de la sociedad humana si no se respetan las condiciones de habitabilidad del planeta, si no se considera la sostenibilidad global de las condiciones de vida que se promueven como buenas y justas. Entonces, si se dan cuenta, aquí está lo sostenible, pero con lo equitativo, o sea, la equidad debe primar también. Por eso yo les hablaba al principio que el egoísmo no debe estar o no es parte de lo que estamos hablando de esa ética, ni de primera, ni de segunda y pues ya de tercera generación. No debe haber egoísmo, ¿sí? Debe pensarse en los demás y darle a cada uno según lo que se necesita y permitir que pueda disfrutar del medio que lo rodea sin necesidad de destruir lo que está en su medio. Entonces aquí vamos a encontrar vital entonces la protección medioambiental y conservación de los recursos, tener una responsabilidad social y equidad, que eso entonces lo llamaríamos como justicia, para poder llegar a esa prosperidad económica y continuada. Entonces debe existir ¿qué? Una ética del cuidado, pero basada en principios universales. Debemos entonces, en este caso, tener en cuenta que desde esta perspectiva de la ética, se define entonces su ideal de ser humano como guardián amable y cariñoso de la tierra, toda la tierra con gases, minerales, vegetales y animales incluidos. Su meta entonces es hacer sostenible la residencia de los seres humanos y por lo tanto justa y buena, porque la justicia y la maldad son insostenibles. Y esa injusticia y maldad aplica en todos los ámbitos, desde la familia, también como ciudadanos en medio de una sociedad, ¿sí?, como gobernantes y como seres humanos que se relacionan con la naturaleza. También entonces relativiza la importancia de la pureza de las intenciones, de la buena voluntad personal, no le sigue la cuerda a las éticas de primera generación, en este caso el tema de si estoy animado por buenos propósitos altruistas o por intereses personales, no le interesa mucho, con tal que los resultados finales de mi acción sean sostenibles. ¿Sí? Entonces ya los dejo con
con esta frase del filósofo Aristóteles, ¿sí? Entonces nos dice, por lo pronto, el estado más perfecto es evidentemente aquel en que cada ciudadano, sea el que sea, puede, a merced de las leyes, practicar lo mejor posible la virtud y asegurar mejor su felicidad. Aquí estaríamos quizás resumiendo la ética de la primera, segunda y en este caso a donde debemos llegar, a la ética de tercera generación, donde vamos a practicar que lo mejor posible la virtud, el bien, lo bueno, lo perfecto, y asegurar así mejor que su felicidad. Aristóteles ve la felicidad no desde el aspecto individual, sino también a nivel común, donde todos buscamos lo mejor para poder seguir adelante en cualquier ámbito. En este caso, desde la política, desde el aspecto de la sociedad, el medio en que nos rodea y esa relación con nuestra naturaleza.